Buenas tardes, hermanos. Estamos en una nueva reunión de la familia y quisiera abrir la escritura con ustedes, pero antes tener una palabra de oración y encomendarnos al Señor en este momento. Padre bendito, te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que prepares nuestros oídos, nuestros corazones, para poder recibir tu voz y que tú hables a cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades, conoces nuestra tristeza, nuestra alegría, conoces nuestros pensamientos. Señor, aleja de nosotros todo aquello que entorpece tu obra en nosotros, que tu Espíritu pueda hablarnos claramente a través de tu palabra. Señor, prepáranos. Dejamos en tus manos estos momentos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, lo que quería compartir está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 9 al 21. Por ponerle un título a este mensaje, se me ocurrió, venía pensando, del amor al odio hay un pequeño paso. Esta es una frase muy conocida, y justamente este pasaje nos habla de estas dos cualidades, de estos dos conceptos, el amor y el odio. Para ponernos un poquito en contexto, el Señor está dando sus últimas palabras a los discípulos. En este caso ya habían cenado, son horas previas a ir a la cruz. Judas no estaba, ya se había retirado, y están los 11 alrededor del Señor recibiendo estas maravillosas palabras. Si leemos desde el versículo 1 del capítulo 15 al 8, el Señor vemos que les habla de la vid, de los pámpanos, les expresa lo que es la comunión y los frutos que Él espera que los suyos produzcan, frutos que solamente pueden ser posibles en la medida que los pámpanos estén en comunión con la vid, ¿no? Y el fruto siempre es para la gloria de Dios. Bueno, hablando de estas cosas, el versículo 9 ya cambia un poquito de tema y dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, o completo, o pleno. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Por ahora, hasta aquí nomás. En primer lugar tenemos este concepto del amor. Observamos algunas cositas en estos pasajes. En primer lugar, el amor que Dios tiene hacia su Hijo. Si recorremos los evangelios, nos encontramos al Padre hablando de su Hijo ya desde el bautismo, ¿no? Cuando se abren los cielos y se escucha esa voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, o se complace mi alma. Esto decía el Padre de su Hijo Jesucristo, del Hijo eterno. La Escritura nos muestra que Dios ama a su Hijo porque es un Hijo obediente. Lo dice en un montón de pasajes de la Escritura.
Es un hijo que se entrega, no solamente a hacer la voluntad del Padre, sino que se entrega por otros. Jesús en una ocasión dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Y estaba hablando de las ovejas que él tenía que rescatar y tenía que entregar su vida por estas ovejas. Por esto me ama el Padre. Y como el Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas, también lo dijo el Señor, le comunica sus planes, le hizo promesa de todos los reinos de este mundo, un día los va a heredar y nosotros reinaremos con él. Bueno, eso entre otras cosas para hablar del amor del Padre hacia el Hijo, pero también vemos en este pasaje el amor del Hijo al Padre, el amor del Hijo hacia los suyos. El versículo 11 dice Jesús, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo, sea cumplido. El resultado de la comunión con el Señor es un gozo que el mundo no les iba a ofrecer. Es una alegría que no se puede explicar. Así como el Señor ofrecía una paz que el mundo no puede dar, también ofrece un gozo que es resultado de la comunión como dice el versículo 10, es un resultado de permanecer en el amor del Señor, en esa comunión de amor. Esta es otra de las cositas que observamos, el gozo que podemos disfrutar. No importa lo que podamos estar pasando. El estar cerca del Señor, el escuchar su voz, el hablar con Él, el tener esa plena comunión, da como resultado un gozo pleno, un gozo completo. También observamos un nuevo mandamiento, ¿no? Dice el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor de Cristo, ¿cómo nos amó el Señor? Bueno, se entregó por nosotros en la cruz. Quiere decir que nosotros debemos poner también nuestras vidas por otros. Y esto se puede hacer de un montón de maneras. El amor entre hermanos es fundamental para cumplir el mandamiento del Señor. Nosotros tenemos, si decimos que no podemos amar a tal o cual persona, tenemos que tenerlo en cuenta, desobedeciendo un mandamiento. El amor hacia Dios, como vemos en este pasaje, prácticamente se manifiesta en la obediencia. Podemos decir que amamos a Dios, podemos decir que lo queremos, que alabamos continuamente, nos gusta cantar y decimos un montón de cosas acerca del Señor, pero el amor hacia Él se manifiesta en hechos concretos de obediencia a sus mandatos. Anoté algunas cositas, tengo las notas acá. El Señor nos llama a permanecer en su amor. Esto se ve en la obediencia y en la entrega de nuestra vida, principalmente por otros. Podemos ver un montón de ejemplos en la Escritura, primera de Juan 5, versos 2 y 3, Romanos 5:5, que nos hablan de que no tenemos excusa para amar. Y es la vida natural de cada cristiano el amor de Dios. Dice Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que Dios mismo derramó su amor una vez que creímos. Y a partir de ahí nuestra vida es capaz de amar a otros. Y nosotros, dice también la Escritura en un versículo muy conocido, que nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. El amor que Dios exige no es natural en nosotros, pero sí que Él lo derramó en nosotros. Y así no tenemos excusa para amar a nuestros hermanos. Y este es el mandamiento que claramente expresa el Señor, ¿no? Otra de las cosas que observamos es que el Señor quiere establecer una relación de amistad con los suyos. Ya no los llamaré siervos, le dice a sus discípulos, como si
como si solamente se tratara de una relación fría, de obedecer órdenes. No, los he llamado amigos, dice. Esto nos habla de intimidad. A un amigo se le comentan los planes, lo que uno piensa hacer. Y bueno, ¿qué nos comunica el Señor a nosotros en la intimidad? Los planes que el Padre tiene para con nosotros, para con el mundo, para con lo que nosotros debemos hacer. Esto es el resultado también de la comunión con el Señor, de este permanecer en su amor, ¿no? Por otro lado, vemos en el versículo 16 la elección que el Señor hace de los, en este caso de los apóstoles, pero también nos hace pensar que Dios nos eligió a nosotros en Cristo. Es decir, antes de que este mundo fuese creado, ya Dios había planeado nuestra salvación y había pensado en cada uno de nosotros, que no fue algo que tomó por sorpresa a Dios nuestra salvación. Él ya había pensado en cada uno de nosotros, y esto es interesante que lo meditemos, ¿no? También no solamente la elección, sino el propósito, para qué nos eligió, para qué nos salvó el Señor. Dice, para que vayáis y llevéis fruto, versículo 16, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, Él os lo dé. Sí o sí, indefectiblemente nuestra vida tiene que dar fruto si estamos en comunión con el Señor. El fruto es el testimonio natural de un cristiano. El fruto se manifiesta, como dice en Gálatas 5, versículos desde el 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Esto se muestra de una forma práctica en nuestra vida, o se debería mostrar de una forma práctica. El resultado de estar cerca del Señor no puede ser otro que el fruto del Espíritu, ¿no? El gozo, la paz, la paciencia, que mostramos a otros, porque de nada sirve que el fruto permanezca para nosotros solos, sino es para la gloria de Dios y para bendición de otros. Y dice algo interesante, para que vuestro fruto permanezca, el fruto que nuestra vida da en Cristo, en el Señor, es permanente. No es un fruto que se marchita, sino que permanece. El fruto que iban a tener los apóstoles era la fundación de la iglesia, entre otros, ¿no? Y ese fruto permanece a pesar del tiempo, a pesar de los siglos. A pesar de que muchos han perseguido a los cristianos, la iglesia sigue firme. Es un fruto que permaneció y va a permanecer para la gloria de Dios. Pero también podemos pensar en el fruto que cada uno de nosotros damos. ¿Cuál es el fruto que hoy tenemos para el Señor? Es decir, ¿cómo hacemos las cosas o para qué hacemos las cosas? Si hacemos las cosas para la gloria personal, entre otras cosas, o porque hay que hacerlas, ese fruto se cae, porque no es un fruto hecho, no es un fruto en Cristo, no es un fruto que produce la vid que es Cristo. En comunión con el Señor el fruto permanece. Esa es la idea, ¿no? Y dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Nos asegura de que nuestra oración va a tener siempre respuesta cuando estamos en comunión con el Señor. Cuando esto tiene que ver con el fruto. Si nosotros estamos haciendo la obra de Dios y estamos viviendo en comunión con Él, nuestras oraciones van a ser siempre contestadas porque tienen que ver con su voluntad, con lo que Él quiere, no con nuestros caprichos, por decirlo de alguna manera. A veces pedimos y no recibimos, yo en primer lugar porque pedimos mal, como dice Santiago, para gastar en nuestros deleites personales. A veces tenemos que tener en cuenta que nuestras oraciones no llegan ni siquiera a Dios porque no están en consonancia o de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero aquellas que están de acuerdo con la voluntad de Dios van a ser contestadas, lo asegura acá, versículo 16. Y repite, esto les mando, que se amen unos a otros. Nos habla en primer lugar el Señor del amor, pero
Del amor al odio hay un pequeño paso, y el versículo 18 empieza diciendo: si el mundo os aborrece o si el mundo los odia, les dice Cristo a sus discípulos, y acá no está este sí del versículo 18, no es una duda, sino que en realidad deberíamos leerlo: el mundo, ya que el mundo los va a odiar, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Y empieza diciendo el versículo 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, es decir, al Padre. Ahora pasamos al otro concepto, el odio. Nosotros podemos esperar un montón de cosas en este mundo, pero la Escritura es clara y el Señor nos deja bien en claro que si nosotros estamos en comunión con el Señor, lo que tenemos que esperar por parte del mundo es odio, es hostilidad, es aflicción. Anoté algunas cositas. No hay duda de que vamos a enfrentar el odio y la contra, por decirlo de otra manera, del mundo. ¿Y qué es este mundo? El mundo, yo noté que no son solamente las personas físicas que nos rodean, no son, a veces miramos a las personas como por encima del hombro y decimos o pensamos: este es un mundano. No es la idea del Señor. El mundo, para la Escritura, es todo ese sistema gobernado por Satanás, es el reino gobernado, seducido por Satanás. Es el sistema de ideologías y de prácticas impulsado por el mismo diablo y que muchas veces impacta y tiene influencia en nuestra propia vida como hijos de Dios. Este mundo nos quiere atraer y es un sistema totalmente contrario a Dios. No se trata solamente de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de nuestros compañeros, no. Tenemos que mirar a las personas con amor, como el Señor las miraba y se acercaba a ellas. Otra de las cositas que anoté, el Señor le está hablando de que ellos ya no eran de este mundo, la ciudadanía de los discípulos. No eran de este mundo, como tampoco nosotros hoy somos de este mundo. Dice la Escritura, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor, ¿no? Otra cosita, Él se pone como ejemplo, el Señor se pone como ejemplo: si a mí me han odiado, no esperen otra cosa ustedes. Estamos en tiempos cada vez más complicados, quizá al salir de esta cuarentena las cosas se relajen, pero tenemos que tener siempre la mente clara. Cuanto más estemos cerca del Señor, más hostilidad vamos a enfrentar, y esto no lo podemos dejar de atender en nuestra vida, para que no nos sorprendan las aflicciones. Es más, dice: tened por sumo gozo cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, dice Pedro, ¿no? Y por último, ¿por qué causa nos odia el mundo a los cristianos, a los que estamos unidos a Cristo? Que no somos ni mejores ni peores que los que tenemos al lado, pero al estar unidos a Cristo, Satanás y los suyos nos van a odiar. ¿Por qué? Porque dice versículo 21, no conocen al que me ha enviado, no conocen a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que no saben quién es Dios? Sí que lo saben. Pero acá la palabra conocer, como tantas veces sale en la Escritura, es intimidad. No tienen una relación con Dios, por lo tanto no pueden hacer lo que agrada a Dios. Así estábamos nosotros cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza.
éramos llevados por todo lo que este mundo nos decía, lo que nuestra propia carne nos decía, nuestra naturaleza nos decía. Basta con leer un montón de versículos como en Gálatas, desde el capítulo 1 en adelante, vemos cuáles son las obras de la carne y las obras del Espíritu. Esto tiene que ver con lo que es mundo también. Bueno, para terminar, hermanos, el Señor nos llama a permanecer en su amor, que es un lugar de refugio, un lugar de reposo, un lugar de gozo, de libertad, un lugar donde no podemos estar más seguros. ¿Cómo se muestra que permanecemos en este amor? Lo vimos obedeciendo los mandamientos del Señor. No solamente esto, sino amándonos unos a otros. Esta es la forma práctica de mostrar que amamos a nuestro Dios. Y tenemos que esperar aflicciones. No buscarlas, pero saber y tener presente de que cuanto más cerca del Señor, más lejos del mundo, y más vamos a sentir este odio que habla el Señor. Pero vamos a estar firmes y seguros en ese amor de nuestro Señor. Que Dios bendiga tu vida y nos ayude a todos nosotros a permanecer en el amor de Cristo.